No tenía rencor. Nunca lo tuve por este tema. Tal vez porque para mí siempre fue normal, o porque mi mamá eligió el silencio en vez de los insultos o los reproches. Cuando las zapatillas se rompían, jamás escuché un pedile a tu padre. A veces había que disimular unos días la rotura, pero nunca anduve descalzo. Cuando faltó el dinero no conocí la queja: si tu papá estuviera con nosotros estaríamos mejor. Si mi vieja no podía darnos lo que necesitábamos, nadie podría. Seguramente por eso ella siempre pudo. Crecí entendiendo que existen familias convencionales, padre, madre y 2 hijos, por ejemplo. Y también familias como la mía, tan cambiantes con el paso del tiempo. Mamá y yo, mamá, Marianela y yo, mamá, Marianela, Melody y yo. Y esporádicamente, nosotros y algún primo o prima venido de Misiones o Paraguay con ganas de probar suerte en Buenos Aires. Y esto era así porque mamá no solo podía sola con nosotros, también podía con los demás. Debe ser por esta razón que haya sido siempre conocida como la tía. Mis primos pueden dar crédito de eso, porque los Infran y nuestras parentelas somos muchísimos. Técnicamente tenemos todos muchos tíos y tías, pero la tía era una sola, la de Buenos Aires, la de las puertas abiertas, la de la oportunidad. También pueden dar crédito de que la oportunidad podía desaprovecharse y la puerta cerrarse después de un tiempo. Pero el que la quiso y la pidió, la tuvo. Así, en ocasiones, a nuestra familia se le sumaban Jorge, Marcial, Aníbal, Rosalba, Sonia, Ñeca, Cote, William, Walter, Adriana, Mariano, Migue. Soy consciente de que al escribir una lista tan larga puedo perder la atención de quien lee o de quien me escucha, de que es contraproducente a mi historia. Sin embargo, estoy totalmente seguro de que no pude hacerle justicia, de que dejé muchas personas afuera. Y no escribo esto para idolatrar a mi madre, con tantas faltas y defectos como cualquiera. Sencillamente escribo sobre mi familia, y las imágenes de mi infancia traen tantas caras en mi casa que no puedo evitarlo. Éramos pobres, no alcanzaba para un asado para 4, pero sí para un reviro para 5. La imagen de mi papá existía también, en medio del silencio, a través de una foto vieja. Él me tenía en brazos una noche con mucha gente en las calles de Wanda, aparentemente en un acto político. Eso era él para mí. Una fotografía que durante mucho tiempo no entendí, un signo de interrogación. Pero como ya dije, nunca digno de rencor, porque inconsciente de lo que me faltaba, tuve una infancia feliz junto a mis hermanas, quienes al igual que yo, podían vivir sin un padre presente, aunque no fuese el mismo para ninguno de los 3. Mi madre y algún primo de ocasión. Tuve una niñez llena de fútbol con amigos, con hermanas arqueras, o a la hora de la siesta de los otros, para mí era una pérdida de horas de juego, paredes cómplices dispuestas a darme la habilitación perfecta para que yo definiera solo frente al indefenso arquero imaginario. También tuve lo que llamaba minifútbol, donde enfrentaba en partidos épicos al equipo de los broches contra el equipo de las pilas. O los soldaditos de plástico abandonaban el servicio militar para jugar de delanteros o formar parte de un mediocampo batallador. Pertenezco a una de las últimas generaciones de chicos que pudo jugar en la vereda o ir a dar vueltas en bicicleta por el barrio, cosas que hoy ni por asomo dejaría hacer a Santi, Alma o Abril, mis hijos. Pero toda niñez comienza a desaparecer cuando tratamos de entender las cosas. Cuando esa bacteria llamada lógica comienza a invadir los espacios antes ocupados por sueños, con su necesidad de atar cabos sueltos, cuando el porqué de todo empieza a parecernos necesario. Pero ojo, no lo cuento como una queja, tarde o temprano tiene que pasar. Además, tiene su parte bella el asunto. Uno empieza a tener nuevos amigos, a interesarse por otras cosas. Mi niñez fue marcada por la infaltable compañía de una pelota y de amigos con los cuales jugar el partido. La adolescencia se despertó con el redescubrimiento de un objeto que siempre estuvo ahí, pero al que nunca había prestado demasiada atención hasta entonces: el radiograbador. Hoy, cuando le leo estas líneas a mi esposa para que me dé su opinión, se ríe de mí diciendo que soy un viejo porque escribí la palabra radiograbador.
«Qué viejo sos», me dice, a mis 29 años. Y la entiendo, porque hoy todo pasa muy rápido. Vivimos en una época en la que el avance de la tecnología causa que el celular que salió a la venta sea ya viejo mañana. No lo digo en un sentido metafórico, sino literal. Se tardaron varias décadas desde la invención del teléfono hasta que pudiesen quitar el cable del diseño y hacerlo más fácilmente transportable. Pero solo 20 años desde allí, en que los mismos saquen fotos, filmen HD, tengan radio incorporada. ¡Radio incorporada! Eso me devuelve el pensamiento al radiograbador. Ese armatoste, a veces enorme, que ahora viene incorporado en cada celular. El que teníamos en casa, si no me equivoco, era Sony. Gris, grandote, muy similar a los que aparecen en las películas de los 80s sobre los hombros de un rapero negro. Tenía doble casetera y botones de accionar toscos, cuadrados. Cuando apretabas uno, el otro saltaba con un tac de banda sonora. El lado A servía solo para escuchar un cassette, pero el lado B, y esto fue algo fascinante tanto cuando salió al mercado como cuando yo lo descubrí a los 10 años, te permitía grabar lo que sonaba en el lado A e incluso lo que sonara en la radio, por lo que podías obtener casi el mismo día en que empezaba a sonar, antes de que el disco saliera a la venta, la última canción de tu artista favorito, sin pagar un centavo. Aunque, pensándolo mejor, sí había que hacer una módica inversión. Necesitabas un cassette virgen, de preferencia marca TDK. A mi entender, esto dio inicio a la piratería doméstica. Mi conexión con ese aparato comenzó a los 9, 10 años. Y no porque me interesara la música. Nuestra relación comenzó por el fútbol. Desde chiquito, para disgusto de mi madre, soy hincha de Boca. Creo que fue gracias a Aníbal, uno de esos tantos primos, uno de los más queridos. Cuando vivía en casa, él escuchaba los partidos y todo el barrio con él en un parlante gigante que conectaba a la radio. Radio Mitre, relataba Alejandro Fantino. Cuando él se fue de casa, esa costumbre no. La tomé como herencia. Los fines de semana, 2 horas de mi vida las pasaba al lado de mi amigo Gris, sufriendo o disfrutando con Boca. Luego de un tiempo empecé a sintonizar la FM. La música, como quien no quiere la cosa, disimuladamente, entraba en mi vida con fuerza para no irse nunca. Sin embargo, la música no fue la única que entró en mi vida en esos días. La bendita preadolescencia llegó casi en el mismo instante, con sus amores y rechazos, con su inestabilidad emocional, con su rebeldía, con el despegue de mi madre, con su mal humor, con sus preguntas y con sus respuestas. Cuando ya había cumplido 12, por algún motivo que no logro recordar, mi madre viajó a Misiones durante unas semanas. Cuando regresó, trajo con ella un cassette y me lo dio para que lo escuchase. El cassette no era de música, era uno virgen. «Tiene un mensaje para vos», me dijo ella con un tono serio, pero con una ansiedad nerviosa notoria. Fui a mi habitación, introduje el cassette en el lado A y me senté en una silla, sin saber que aquella grabación cambiaría mi vida. Empezaba hablando una mujer mayor con acento provinciano, muy entusiasmada. Era el acento que puntualmente existe en la frontera noreste del país o en Paraguay. Amo ese acento, solo por eso la aclaración, porque decir provinciano en un país de 23 provincias no define nada, y no quiero que escuchen ningún otro acento que no sea ese. La que hablaba era mi abuela paterna. Me pedía que fuese a visitarla y agregaba que ella siempre me consideró su nieto y como tal formaba parte de la familia. Dijo que debía ir a verla. Mi madre después confirmaría que aquellas palabras eran ciertas. Yo tenía una vaga imagen de la mujer en mi mente porque de chico, hasta cumplido los 5 años, viajábamos casi todos los años a visitar a la familia de mi madre. Y ella aprovechaba para llevarme también a visitar a la casa de mi abuela paterna. Era su manera de agradecerle que desde el primer momento jamás dudase de mi procedencia. Luego, cuando vinieron las malas, ya no pudimos viajar más. Misiones quedó cada año un poco más lejos, y los recuerdos de aquella señora robusta que hablaba en un tono siempre elevado pero cariñoso también. A continuación, hablaron 2 de mis tíos, Pinaco, quien prometía llevarme a jugar al fútbol con los pibes de allá, y Ricardo, quien me invitaba a viajar. Pero no recuerdo que prometiera nada, pues era mucho más formal y serio.
A eso le seguía una especie de coro de nenas que con su voz aguda gritaban: ¡Hola, David! Al escucharlas entendí que debía agregar más nombres a la incontable lista de primos que nunca terminaba. Posteriormente, el primer golpe real a mi alma, el primer terremoto. La voz era de una joven, unos años mayor que yo. Quería conocerme, decía que teníamos mucho de qué hablar, qué contarnos. Me llamaba hermanito. Esa palabra retumbaba en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez como un eco sin fin. Era un sonido atrapado en una espiral infinita. De repente, en uno de esos ecos, se despertó un recuerdo dormido, nítido, hermoso, increíble. Mamá y yo salíamos de la casa de aquella abuela con dirección a una plaza. Mi mano izquierda sostenía su mano derecha. Yo estaba muy feliz de ir a esa plaza con ella. Pero ella no era mi madre. Tomada de la otra mano de mi mamá, iba una niña, unos cuantos años mayor que yo. Mi felicidad se debía a ella. Esta especie de filmación mental llegaba a su fin cuando ella se caía golpeándose la rodilla. Esas imágenes que yo creía retazos de un sueño pasaron más de una vez por mi cabeza en todos esos años. Ese día, en la silla, frente a la radio, comprendí que no lo eran. La caminata y la caída habían sucedido y ella era real, al punto de hablarme en una grabación y llamarme hermanito. Yo también quiero verte, María José, dije en una voz apenas audible, mientras una primera y solitaria lágrima rodaba en mi mejilla. Aunque no vayamos a la plaza. Pero el radiograbador, mi viejo amigo, cerca del retiro, aún tenía más para decirme. La cinta no llegaba a su fin. Todavía no podía recuperarme de recordar a mi hermana mayor cuando alguien más comenzó a hablar. Su voz era pausada, serena, como la de quien lee una poesía sobre un atardecer frente al río Iguazú. Sus modos eran los modos calmos que yo solía utilizar cuando quería asegurarme de que entendiesen lo que decía. Hablaba de muchas cosas, pero yo no las escuchaba. Me concentraba en su timbre de voz, en sus expresiones, en sus pausas. Aquella primera vez que escuché el cassette, era de esperarse que lo escuchara muchas veces los primeros días, solo pude oír 4 palabras y bastaron para conmover mi mundo, para ponerlos pata para arriba. Lo que siguió fue solo ruido o música, dependiendo del instante en que se midiese. Dentro de ese tornado de emociones encontradas en el que me habían metido, en esa montaña rusa de mis pensamientos. Hola, David, hijo mío. La fotografía silenciosa ahora tenía voz. Explicaba y contaba cosas, respondía a preguntas que no le hice por decisión propia. Mi segunda lágrima no la entendía, pero ahí estaba cayendo por mi rostro. ¿Será que el alma sabe cuándo llorar, aunque la mente no lo comprenda? Lo trascendental del momento logró emocionarme. Más tarde entendería, pero en ese momento era importante y necesario llorar. Ese día, después de 12 años de gestación, nació mi padre. La belleza de la vida radica en que cada tanto rompe las reglas preestablecidas. Se sale del libreto. Mi abuelo, seguramente en algún lugar de Misiones, tal vez en la mesa del comedor o en la cama antes de dormir, sintió como el corazón se le llenaba de orgullo al escuchar las primeras palabras de Josecito. Su hijo, cuando dejó de ser Josecito, por culpa no de las personas, sino de las distancias y la falta de tecnología, nunca escuchó las primeras palabras de su nieto. Sin embargo, yo, segundos antes de la era de los avances ilógicos y desmesurados de la ciencia tecnológica, gracias a un artefacto increíble y futurista, pude presenciar a miles de kilómetros de distancia las primeras palabras de mi papá. Y como todo hijo primerizo, me llené de orgullo, porque por fin mi padre estaba aprendiendo a hablar.